Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos con ustedes otra vez en horario desacostumbrada. Hoy vamos a hacer el vídeo el jueves en vez del viernes, porque mañana se nos ha presentado un día que está demasiado apretado y no nos iba a dar tiempo a todo. Así que lo vamos a anticipar hoy. Y bueno, pues simplemente que tienen un poco más de tiempo para descanso este fin de semana, al no hacerse el viernes. Bueno, pues antes de nada decirle que hoy es 21 de noviembre del 2024 y que en España ahora son las 19:09, hoy 10 aproximadamente de la tarde. Como siempre, iniciamos anunciando el vídeo que veremos el próximo lunes, Dios mediante. Es otro artículo de mi libro, Reflexiones acampados en Gilgal, que se titula Me dijeron del sufrimiento y contesté. Y va un poquito del tema de que sí tenemos que sufrir por muchas tribulaciones, entramos al reino de los cielos, pero no tenemos que sufrir al modo de cómo sufrimos en el desierto, sino que cuando entramos en la vida victoriosa, aunque haya pruebas, nosotros podemos trascender las pruebas porque ahora Jesucristo está en la barca con nosotros, ¿verdad? Está en la casa. Eso es lo que veremos entonces, Dios mediante, el lunes. Y hoy pues tenemos la parte sexta no, en la parte sexta no, hoy tenemos, permítanme un segundo, que creo que esto no está colocado bien. Bueno, sí, es el capítulo 4 y 5 de Términos Básicos de la Escritura del doctor Stephen Jones, que nos habla de cuál es nuestra herencia. La parte 1 y la parte 2 es lo que vamos a ver hoy. Bien, capítulo 4, ¿cuál es nuestra herencia? A muchos cristianos se les ha enseñado que la tierra es un lugar malvado y que Dios tiene planes para que abandonemos la tierra y escapemos del mal yéndonos al cielo, ¿verdad? Donde viviremos para siempre. Esto generalmente se representa como una gran casa de retiro donde cantaremos alabanzas a Dios por la eternidad y nos divertiremos aprendiendo a tocar el arpa. Pero Dios es un creador por naturaleza. Realmente no puedo verlo estando ocioso por tanto tiempo, dice el doctor Jones. Y debido a que fuimos criados a su imagen, pronto descubriríamos que el cielo también es bastante aburrido. Siguiente epígrafe, dualismo. La doctrina subyacente detrás de la idea de que la tierra es mala y el cielo es bueno no se encuentra en el pensamiento bíblico hebreo, sino en la perspectiva griega y en las otras culturas no bíblicas. Desafortunadamente, la Iglesia ha adoptado muchos puntos de vista griegos cuando evangelizó a los griegos sin enseñarles el punto de vista bíblico. La cultura religiosa griega se basaba en la idea de que el espíritu era malo y la materia era bueno, y la materia mala. De hecho, la materia, dijeron, fue una creación de un dios maligno, una figura de Satanás al que llamaron el demiurgo. Creían que el problema al principio de los tiempos era que el espíritu descendía y se mezclaba con esta materia malvada. Por lo tanto, la solución era separar
Perdón que me he perdido. Sí, que el espíritu, creían que el problema al principio de los tiempos era que el espíritu descendía y se mezclaba con esta materia malvada. Por lo tanto, la solución era separar los dos en sus respectivas esferas, en una esfera el bien y en otro el mal. El dualismo se incorporó así al sistema. La luz debe separarse de la oscuridad, el bien del mal, el espíritu de la materia. La solución griega postulada la solución griega postulaba que el bien y el mal eran coeternos y que la existencia de uno dependía del otro. Por lo tanto, después de que se completara esta gran separación, sería solo cuestión de tiempo antes de que los dos se mezclaran nuevamente y todo el proceso ocurriría nuevamente en una edad futura. Muchos en la Iglesia han adoptado la visión similar de que se avecina una gran separación, en la que la humanidad será dividida en dos grupos. Los buenos irán al cielo y los malos irán al infierno. Un reino que está eternamente separado de Dios. El infierno, claro. Desde este punto de vista, Dios no puede salvar a la mayor parte de su creación, siendo incapaz de resolver todas las cosas para bien. Romanos 8:28 dice que a los que aman todas las cosas les ayudan a bien. Él solo puede separarlos en dos grupos. Este punto de vista hace de Dios el mayor perdedor de todos, impotente contra el libre albedrío, el supuesto libre albedrío, pues lo ponemos entre comillas, del hombre, y que luego debe recurrir a castigar a aquellos que no pudo salvar. Repetimos, el punto de vista del infierno, al que se va la mayoría, hace de Dios el mayor perdedor de todos, impotente contra el libre albedrío del hombre y que luego debe recurrir a castigar a aquellos que no pudo salvar. Que le digan lo del libre albedrío a Pedro cuando fue tirado del caballo o a Jonás cuando quiso huir a Tarsis. ¿Qué le pasó? Pero ¿es esto realmente cierto, que Dios es impotente? La perspectiva bíblica. Vamos a ver el siguiente epígrafe, la perspectiva bíblica. La Biblia difiere, pues allí encontramos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Cuando se completó, Dios declaró que todas las cosas eran muy buenas, Génesis 1:31. El diablo, es decir, el demiurgo, vamos a poner así, el diablo o demiurgo, es un usurpador, no un creador. La materia no es mala, sino buena. La solución no es separar al cielo de la tierra, sino casarlos a ambos, es decir, que el cielo venga a la tierra. La tierra está destinada a estar totalmente de acuerdo con la voluntad de Dios a medida que el cielo y la tierra se unen, se fusionan, ¿verdad? Génesis 2:24. Así que Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad que quiere decir en o dentro, en la tierra o dentro de la tierra como en el cielo. La meta de la historia y el fin de todas las cosas se establece claramente en muchos pasajes, como vemos en 1 Corintios 15:28. Cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La separación entre Dios y el hombre es un problema temporal, no permanente. La verdadera pregunta es si creemos o no que Dios puede ganarlo todo y convertirse en todo en todos. De nuevo leemos en Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste, Salmo 8:6, bajo sus pies, porque al sujetarle todas las cosas no dejó nada que no le esté sujeto. Pero ahora todavía no vemos todas las cosas sujetas a él. Hemos subrayado esa parte que dice, no dejó nada que no le esté sujeto. Es decir, que Dios se propone que todo le esté sujeto, no solo algunos o algunas cosas, sino todas las cosas y todos y toda la humanidad. Todas las cosas estarán sujetas al Hijo, excepto el Padre mismo. Pablo expresa esto nuevamente en Colosenses 1, del 16 al 20.
Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Subrayamos eso de que en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, principados, autoridades. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él. Eso lo subrayamos. Todas las cosas, todas, ¿eh? han sido creadas por medio de Él y para Él. El versículo 18 continúa, Él, es decir, Cristo, es también la cabeza del cuerpo, la Iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él mismo llegue a tener el primer lugar en todo, porque agradó al Padre que habitase en Él toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Repetimos, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Por Él digo, ya sean las cosas de la tierra o las cosas del cielo. Vemos que en 4 versículos se repite 4 veces que todas las cosas, y ya sean las cosas del cielo o de la tierra, se entiende a todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Las mismas, todas las cosas que se dicen ahí, fueron reconciliadas con Él por su sangre. Dice, ya sean las cosas en la tierra como las cosas en los cielos. Pablo no obtuvo esto de la filosofía religiosa griega, sino del Salmo 8:6. El propósito de la creación fue dar todo a Jesucristo. Se cumplirá la voluntad y el propósito de Dios. ¿Será Dios capaz de hacer esto? ¿O Dios se puede proponer conseguir algo que sea incapaz de hacerlo? Hace como nosotros que prometimos y no cumplimos. Los griegos enseñaron algo muy diferente. Pensaron que solo las cosas en el cielo, las cosas espirituales, podrían reconciliarse con Dios. Las cosas de la tierra eran el reino del demiurgo, es decir, del diablo. Pero Pablo reclama todas las cosas en ambos ámbitos para Cristo, en el cielo y en la tierra, en lo espiritual y en lo material. El hecho de que los hombres no sepan cómo se llevará a cabo el plan divino no es un obstáculo para la capacidad de Dios de realizarlo, ¿verdad? Gobernando con Cristo. Siguiente epígrafe. Juan también captó la misma visión diciéndonos en Apocalipsis 5:13, y oí decir a todas las cosas creadas que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y gloria e imperio por los siglos de los siglos. Ahí habla de todas las esferas, en el cielo, en la tierra, bajo la tierra y en el mar. Y además todas las cosas que hay en esos ámbitos, ¿no? Para que no se escape nada. Sin embargo, Juan también distingue entre esta vasta multitud de la creación y aquellos llamados a posiciones más altas de autoridad, aquellos que cantaban un cántico nuevo, Apocalipsis 5:9, siendo los vencedores de Apocalipsis 14:3, reciben una recompensa especial en Apocalipsis 5:10, que dice, los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Esos son los que van a reinar. Estos son los que heredan la vida, es decir, la primera resurrección, la inmortalidad, 1000 años antes de que resucite el resto de la humanidad. Apocalipsis 20, del 5 al 6, dice, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la muerte segunda no tiene ahora poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Habiendo sido ya purificados por el bautismo de fuego durante la edad pentecostal, se han sometido completamente al bautismo de fuego, estos no estarán sujetos a la muerte segunda en la edad venidera, no sufrirán daño de la segunda muerte ninguna, porque han sido totalmente ya pasados por fuego, no necesitan un fuego adicional. Su recompensa será el sacerdocio, pero no el sacerdocio
de Leví para volver a los sacrificios de animales y todo eso, sino el sacerdocio de Melquisedec, porque Cristo era el sumo sacerdote, es Cristo ahora, y no Aarón. A los sacerdotes se les dio autoridad espiritual para mediar como intercesores entre Dios y los hombres. Eran responsables de enseñar los caminos de Dios al pueblo y de servir como jueces cuando surgían disputas entre el pueblo. Es decir, mediadores, maestros y también jueces, ¿verdad? Cristo es el rey y sumo sacerdote de Melquisedec, pero no actúa solo. La mayor parte del tiempo actúa vicariamente a través de otros, en este caso los sacerdotes de Dios y de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 6:2, ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo? En el versículo siguiente añade, ¿no sabéis que juzgaremos a los ángeles? Cristo es el gran juez, porque él dijo en Juan 5:22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que ha dado al Hijo todo el juicio. ¿Por qué? Porque la creación le fue dada al Hijo y por tanto Él es responsable de ella. Sin embargo, esto no significa que Él hará todo el juicio personalmente. Es su responsabilidad nombrar jueces bajo Él, delegando la autoridad para juzgar al mundo, con Cristo como el más alto juez de la Corte Suprema. Lo mismo ocurre con el gobierno político. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19:16. Es decir, Él es el Rey que tiene reyes bajo su autoridad. Por eso vemos que cuando el anciano de días toma su trono para juzgar al mundo, leemos también que fueron establecidos tronos, Daniel 7:9. Juan también dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio. Apocalipsis 24, algunos se lo imaginan o lo representan como el trono de Cristo, pero unido a ese trono van una serie de tronos, ¿no? Digamos, de los vencedores, que están unidos, ¿no? Ahora, hay una diferencia entre el trono de Jesús y el resto de los tronos, pero es el mismo trono. En otras palabras, los santos jugarán un papel activo en el juicio del mundo. A menudo nos enfocamos tanto en el rol principal de Cristo que fallamos en reconocer el rol menor de los santos. En mi opinión, dice el doctor Jones, los santos estarán sentados en tronos en el juicio del trono blanco, participando en los veredictos que se describen como el río de fuego. Esas son las sentencias que van emitiendo, van formando un río que al final desemboca en un lago. Daniel 7:10, pero su llamado a largo plazo será supervisar su porción de la humanidad para administrar el lago de fuego hasta el juicio de la creación. Hasta el jubileo de la creación. Y los vencedores se le va a asignar una parte de la humanidad en esa edad del lago de fuego, donde ellos van a estar enseñando, instruyendo y juzgando a aquellos que están en el lago de fuego. Esto les manifestará a Cristo a través del bautismo de fuego del Espíritu Santo para que puedan aprender justicia a través del ejemplo de los vencedores. Y de ser necesario se podrían tomar medidas disciplinarias también. Heredar la tierra, siguiente epígrafe. Jesús dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos o humildes, dóciles, apacibles, King James Version, porque ellos heredarán la tierra. Eso es lo que nos dice. Y usted si lee los salmos verá aquí en la tierra los vivientes. El cielo viene a la tierra, no es que nosotros no vamos a ir al cielo. En nuestra obsesión, sin embargo, es que todo lo fiamos al cielo, ¿no? Digamos, el teatro o el campo de operaciones va a estar aquí en la tierra. Su herencia no es el cielo, sino la tierra. El Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí en la tierra de los vivientes es donde la vamos a pasar. Si bien en última instancia esta es una profecía mesiánica, también se aplica a nosotros. Cristo ha sido constituido heredero de todos, como lo dice Hebreos 1:2, pero nosotros como hijos de Dios somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Sin embargo, ser heredero está condicionado a la fe durante nuestra vida. El resto de la humanidad se beneficiará del plan divino, pero no serán herederos. Serán ciudadanos en el reino, pero no herederos del reino, no heredarán en el reino.
Por lo tanto, así como a Adán se le dio dominio sobre la tierra, Génesis 1:28, así también a Cristo se le ha dado dominio no solo en la tierra, sino también en el cielo. Como parte de la familia de Dios, nosotros también somos coherederos con Él. Nuestro dominio no se limitará a la tierra, pero tampoco la tierra se quedará fuera o se perderá como algunos enseñan. Lo único que se perderá y quemará, en el sentido figurado, serán los sistemas y gobiernos de los hombres junto con su pecado. Eso es lo que se va a quemar. Así que a medida que se acerca la primera resurrección, preparemos nuestros corazones según el plan de Dios y encontremos nuestro lugar en ese plan para que conozcamos nuestro llamado y podamos fungir en él, podamos desarrollarlo. Bueno, nos vamos al siguiente capítulo, el 5, ¿cuál es nuestra herencia? Parte 2. El Salmo 2.8 nos dice que las naciones son nuestra herencia. Mateo 5.5 dice que heredaremos la tierra. En cuanto a nuestra posición relativa, Romanos 8.17 nos dice que somos coherederos con Cristo. Nuestra posición relativa. En otras palabras, nuestra herencia no se deriva de nosotros mismos, sino que depende completamente de que Cristo reciba su herencia como Rey. Sin embargo, hay una herencia más básica que debemos recibir para poder gobernar las naciones apropiadamente. Antes de que heredemos las naciones tenemos que estar calificados, ¿verdad? Debemos ser transformados completamente a su imagen, a la imagen de Jesús, para que todas nuestras decisiones y veredictos sean precisamente los que Cristo haría. Es decir, lo haremos con la mente de Cristo, perfecta unidad. Si Él fuera a tomar esas decisiones personalmente, es decir, sería como si Él fuera a tomar las decisiones personalmente. Los gobernantes de la tierra entonces deben estar totalmente de acuerdo con Él. Van a ser los vencedores que son los cristianos. Amén. Los cristianos que están en completo acuerdo con Él. Filipenses 2.5 de la King James Version dice, allá en vosotros este sentir, es la palabra proneo, o si se pronuncia PH con buen fe, froneo, que utilizó también en Cristo Jesús. La palabra griega froneo significa ejercitar la mente y tiene que ver con las opiniones de uno. Por lo tanto, nuestro estudio de la palabra junto con la dirección del Espíritu está diseñado para conformar nuestras opiniones a las de Cristo mismo. Si nuestros puntos de vista son diferentes a los suyos, entonces el Espíritu todavía tiene trabajo que hacer en nuestras mentes. Tendría trabajo que hacer, todavía tendría trabajo que hacer en nuestras mentes. Se espera que renovemos nuestra mente incluso ahora, en este tiempo, para comprobar la voluntad de Dios. Dice, ser transformados por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios o cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Dice Romanos 12.2. Obviamente esto es un proceso y está vinculado a nuestro viaje por el desierto en nuestro tiempo de formación pentecostal. En algún momento, sin embargo, experimentaremos un punto crítico donde seremos transformados en un momento, en un átomos. Primera de Corintios 15:52, lo que dura un parpadeo. Esto completará nuestra formación y nos permitirá reinar con Cristo en el sentido más pleno de la palabra. Es decir, tendremos la mente de Cristo y tendremos el cuerpo glorificado como el de Cristo. Entonces, pues nuestros decretos, nuestras sentencias, nuestras enseñanzas estarán conformes a lo en pleno acuerdo con Jesús. Algunos posponen reinar hasta la resurrección. Otros dicen que ya hemos resucitado de entre los muertos y que debemos reinar en la tierra aquí ahora con una vida victoriosa. Ambas cosas no son mutuamente excluyentes, ambas son ciertas. El hecho de que ese viejo hombre haya muerto y nosotros también hayamos resucitado a una nueva vida, como dice Romanos 6.4, es la base de nuestro caminar diario hoy. Pero esta resurrección es imputada o contada como un acto legal
de la misma manera que nuestra carne ha sido crucificada con Cristo, Romanos 6:6. Es Dios llamando a lo que no es, llamando a lo que no es como si fuera a nivel legal. El acto jurídico es un decreto del cielo que da existencia a nuestra vida resucitada. Existencia, sin embargo, no es lo mismo que manifestación. Es decir, tenemos en el momento de creer, tenemos, tenemos la justicia imputada objetivamente. Eso ocurrió, es un hecho objetivo, pero subjetivamente nos lo apropiamos por experiencia cuando cruzamos el Jordán y entramos al lado de la vida victoriosa, entonces somos declarados justos, ya no solamente legalmente, sino experiencialmente. Un cambio de vestido, un cambio de vestidura, vamos a poner mejor, vestidura. Segunda de Corintios, esta parte es muy interesante porque nos explica muy bien qué es eso de las vestiduras, que la mayoría, yo creo que entre ellos yo, pues lo habíamos entendido mal, sobre todo en lo que se refiere a lo que son las arras, ¿no? No es un pago anticipado, un pago a cuenta. Vamos a ver que es otra cosa, ¿no? Es un depósito, una fianza. En segunda de Corintios 5, del 1 al 5, Pablo compara una garantía, no una fianza. Pablo compara nuestros cuerpos con vestiduras, tiendas y casas. Él dice que tenemos una tienda renal que es nuestra casa, es la que se va desgastando, dice, ¿no? Pero que también tenemos una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y nuestros cuerpos glorificados están en el cielo ya. No los hemos recibido, pero ya están en el cielo. Vivimos en esta casa, es decir, el cuerpo actual, pero nuestra esperanza es una casa, cuerpo celestial, de gloria, de luz. En esta casa presente gemimos deseando ser revestidos de nuestra morada celestial y no tener que morir, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:2. En otras palabras, nuestra esperanza es tener un cambio de vestidura o mudarnos a una nueva casa o tienda que actualmente está reservada en el cielo. Está claro que actualmente no estamos vestidos con vestiduras celestiales. De lo contrario, no gemiríamos estando agobiados. Segunda de Corintios 5:4. El gran apóstol claramente se incluye a sí mismo en este gemido, así que no estamos solos. Siguiente epígrafe. ¿Cómo perdimos las vestiduras? Adán perdió sus vestiduras celestiales cuando pecó, porque sólo entonces descubrió que estaba desnudo. Génesis 2, 25 y capítulo 3, versículo 10. El concepto hebreo de desnudez se refiere no sólo a la desnudez física, sino principalmente o también a la desnudez espiritual. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea no se daba cuenta de que estaba desnuda. Creía que tenía unas vestiduras muy hermosas y resulta que estaba desnuda. Apocalipsis 3:18. Asimismo, hablando de las vestiduras celestiales, Pablo dice en 2 Corintios 5:3, por cuanto nosotros, una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. En otras palabras, estando vestidos con ropas mortales, estamos espiritualmente desnudos. En este cuerpo estamos espiritualmente desnudos, porque así nuestra condición mortal y corruptible ante Dios queda expuesta. Solo cuando finalmente nos pongamos nuestras vestiduras celestiales, no seremos hallados desnudos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les quitó sus vestiduras celestiales y se encontraron desnudos. Quedaron con un cuerpo físico, pero se decía que estaban desnudos espiritualmente. No quedaron sin cuerpo ninguno. Luego Dios los vistió con prendas alternas, que eran físicas, terrenales. Génesis 3:21, tenían unos cuerpos y habían quedado sin vestido, ¿no? Entonces, espiritualmente eso simbolizaba lo espiritual, entonces se les dieron ropas, bueno, pues de tela o de pieles o de lo que fuera, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les quitó sus vestiduras celestiales y se encontraron desnudos. Luego Dios los vistió
con prendas alternas, que eran físicas, es decir, terrenales. Génesis 3:21 dice: el Señor hizo túnicas de pieles para Adán y su esposa y los vistió. Dice que eran de pieles, no de tela. La humanidad ha permanecido en esta condición desde entonces. Aunque están vestidos físicamente, permanecen desnudos espiritualmente. Sus vestiduras de mortalidad les permiten vidas limitadas. No podemos traspasar las paredes, ni podemos viajar a otras galaxias o al cielo, ¿no? No podemos desplazarnos a la velocidad del pensamiento, que es mayor que la velocidad de la luz, por ejemplo, ¿no? Sus vestiduras de mortalidad les permiten vidas limitadas, tienen vida, pero solo en un nivel bajo. Mientras tanto, Pablo dice que nuestras vestiduras celestiales están reservadas para nosotros en el cielo. Todavía no hemos sido vestidos con esas prendas, pero se nos ha dado una promesa que nos asegura que las recibiremos en algún momento. Esa prenda es el Espíritu Santo. La prenda. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:5. Perdón, déjenme leerles de nuevo este último párrafo porque lo he retocado un poquito. Mientras tanto, Pablo dice que nuestras vestiduras celestiales están reservadas para nosotros en el cielo. Todavía no hemos sido vestidos con esas vestiduras celestiales, pero se nos ha dado una promesa o prenda, eso es lo que he añadido ahí, que nos asegura que las recibiremos en algún momento. Esa prenda es el Espíritu Santo. Que vamos a ver que no es un pago a cuenta, sino es algo que se nos ha dado como garantía, como depósito. La prenda de que se nos van a dar esas vestiduras en algún momento. La prenda. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:5, ahora bien, el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como prenda. Es la palabra griega arrabón o arrabón. Pablo usa la palabra hebrea arrabón para describir esta prenda. Bueno, aquí supongo que no es hebrea, es palabra griega para describir esta prenda. La palabra se usó varias veces en Génesis 38 en la historia de Judá y Tamar. Tamar era la nuera viuda de Judá. La nuera que era la viuda o la nuera viuda de Judá. La ley ordenaba que si un hombre moría, se suponía que su hermano levantaría un heredero para heredar la propiedad, pero cuando murió el esposo de Tamar, Judá se negó a permitir que su hijo Sela se casara con ella, porque ya se le habían muerto, que eran otros 2 hijos que le había dado y se habían casado con ella y parece como que ella los hubiera matado, ¿no? Pero la ley exigía que se le diera hasta un tercero o lo que hiciera falta mientras hubiera hijos, pero él no quería perder a Sela y entonces se negó, ¿no? Esa es la historia que tenemos ahí en Génesis. Entonces Tamar se hizo pasar por una ramera y se sentó junto al camino, sabiendo que Judá pronto pasaría por allí. Cuando Judá la vio, la contrató sin saber quién era, porque su rostro permaneció cubierto. Judá no tenía dinero con él, así que le dio una prenda, a Rabón. Génesis 38, 16 al 18 dice: y él se desvió hacia ella por el camino y dijo: vamos, déjame ahora entrar a ti, porque no sabía que ella era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás para que puedas venir a mí? Entonces dijo: enviaré un cabrito del rebaño. Ella dijo entonces, el pago iba a ser un cabrito del rebaño. Entonces ella dijo además: ¿darás prenda? O sea, ya que no me vas a dar nada ahora, me vas a dar una prenda, la palabra arrabón, hasta que lo envíes. Dijo: ¿qué prenda, arrabón? Ahí tenemos otra vez, te daré. Y ella dijo: tu sello y tu cordón y tu cayado que está en tu mano. Entonces él se los dio y se llevó a ella, y ella concibió de él. Más tarde envió
a un amigo a pagarle con el cabrito y recuperar lo que había dado como garantía, pero su amigo no pudo encontrarla. O sea, esa prenda era algo que se le tenía que devolver a él, ¿no? No supo cómo recuperar su promesa hasta unos meses después, cuando se hizo evidente que Tamar estaba embarazada. Solo entonces se supo quién era el padre de su hijo. El punto es, la cuestión es que el sello, el cordón y el bastón de Judá no fueron entregados a Tamar como pago inicial, es decir, como anticipo o arras de su deuda. Pero son las arras, anticipo. El depósito, fianza, es un pago parcial que el comprador no espera recuperar. O sea, te pago una parte y luego te pago el resto que me queda de pagarte. Una prenda es una garantía que Judá esperaba recuperar cuando Tamar recibiera el cabrito. Es como si yo voy y empeño una joya en la casa de empeños y me entregan un dinero. Entonces, cuando yo lleve ahí el dinero, recupero mi prenda. Ese es el asunto. Entonces, cuando 2 Corintios 5 en la King James Version traduce a Rabón como un anticipo, es incorrecto. No es un anticipo. La New American Standard Bible tiene razón al traducirlo como un compromiso o garantía. Pablo nos dice entonces que el Espíritu Santo nos fue dado como prenda, es decir, como garantía, con respecto a las vestiduras celestiales que Dios tiene reservadas para nosotros. Solo los deudores depositan prenda. Es decir, eso significa que Dios se ha reconocido a sí mismo como nuestro deudor. ¿Cómo puede ser eso? ¿No? Pues así es. Solo los deudores depositan prendas. Si Dios nos ha depositado una prenda es porque nos debe algo a nosotros. En el jardín, cuando Adán pecó, se hizo deudor porque todo pecado se cuenta como una deuda. Entonces Dios tomó su manto o vestimenta como prenda de la deuda de Adán. 4000 años después, es decir, esa prenda era la vestimenta de Adán, era el cuerpo glorificado. 4000 años después Jesús vino como el último Adán para pagar la deuda del primer Adán. Esta fue pagada en su totalidad por su propia sangre. En ese momento Dios debería haberle devuelto la prenda a Adán y a sus herederos. En el momento que murió Jesús debería habérsenos entregado el cuerpo glorificado. Pero en lugar de eso, Dios escogió reservar estas vestiduras celestiales en el cielo hasta el tiempo del fin. Eso es lo que hizo a Dios un deudor y luego nos dio el Espíritu Santo como garantía o prenda de su deuda con nosotros. Esto solo se entiende comprendiendo el significado de la palabra arrabón. Arrabón. El siguiente epígrafe, la vestidura como herencia. Esta vestidura celestial o casa es nuestra herencia desde la cual podremos reinar con Cristo y heredar la tierra. Hasta ahora no hemos podido heredar completamente las naciones porque el Espíritu Santo ha estado funcionando como prenda de la deuda de Dios con nosotros. Si bien es mucho lo que podemos hacer con tal promesa, podemos hacer mucho más con la herencia que se nos podremos hacer mucho más con la herencia que se nos ha prometido. Pablo se refiere a esta vestidura como una casa. 2 Corintios 5, 1, 2. La casa celestial es la mansión de la que Jesús habló en Juan 14, 2, King James Version. La New American Standard Bible dice: en la casa de mi padre muchas moradas, la palabra es monai, que quiere decir estancia, morada, residencia, ¿no? Muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Muchos las imaginan como casas literales, es decir, como mansiones construidas en la calle de oro, o al borde de la calle de oro. Pero en realidad estas son casas espirituales definidas por el apóstol como la vestidura o casa en la que moraremos.
En este caso, la casa celestial es la residencia de nuestra identidad consciente que nos hace nosotros. Llevaremos nuestra mansión, entre comillas, con nosotros donde quiera que vayamos, mientras gobernemos las naciones en la edad venidera. Así que Jesús instruyó a sus discípulos en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. La palabra griega utilizada es meno, la forma verbal del sustantivo monai, quiere decir lugar de residencia. Nuestra herencia no es una mansión en el cielo, sino una morada en Cristo. Es decir, Cristo es nuestro hábito, nuestro hábitat, no nuestro hábito. Cristo nuestro hábitat. Hay un artículo que ya está grabado en vídeo en alguno de los libros de Reflexiones al Jordán o Reflexiones acampados en Gilgal, que se titula Cristo nuestro hábitat. Juan 15, del 7 al 8 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Mi Padre es glorificado en esto. Anteriormente, cuando hablaba del Espíritu Santo que pronto vendría, Jesús dijo en Juan 14, del 12 al 14, de cierto, ahí se usa la palabra amén, amén, os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, lo haré. Aquí Juan usa la palabra hebrea amén dentro del flujo del texto griego. Tanto Pablo como Juan hicieron esto ocasionalmente. El término se utiliza para dar testimonio de la verdad de lo que se dice, es decir, atestiguar que lo que se dice es veraz, ¿no? Cuando permanecemos en Cristo, cuando Cristo mismo sea nuestra morada, nuestra mansión, entonces haremos obras mayores, aquí cuando permanezcamos, tendría que ser cuando permanezcamos en Cristo, cuando Cristo mismo sea nuestra morada, nuestra mansión, entonces haremos obras mayores que las que él hizo durante su ministerio en la tierra. Cuando permanezcamos plenamente en él, tendremos plenamente la mente de Cristo. Estaremos en pleno acuerdo con él y por eso todo lo que le pidamos al Padre será conforme a su voluntad y por lo tanto lo concederá. Porque el que pide, dice, pedid todo lo que queráis y se os hará hecho, pero sí, siempre que pidamos conforme a su voluntad. Esa es otra de las condiciones. Por lo tanto, nuestras peticiones de oración siempre serán respondidas, así como todo lo que Jesús pidió le fue concedido. Esta es la extraordinaria herencia que nos espera cuando Dios nos dé las vestiduras celestiales que nos debe. ¿No es esta herencia mucho mejor que una mansión en el cielo? De tipo físico, ¿no? Como nos las imaginamos aquí. Bueno, mis queridos, aquí hemos llegado hoy. El próximo capítulo o capítulos que veremos para el próximo día, que toquemos este libro de términos básicos de la Escritura, será la parte 6, que es el pecado, y si depende del tamaño, sí, y la parte 7, que es la redención, qué es el pecado y qué es la redención. Eso para el próximo día. Bien, como dijimos, vamos a ver, ahora. Y como dijimos, entonces, como ya les anuncié también en su día, el lunes, Dios mediante, veremos un capítulo de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, parte 3, como les anunciaba al principio. Bueno, pues esto es todo lo que teníamos para hoy. Bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, pedirle que los ilumine con la luz maravillosa de la Shekinah, del lugar santísimo, para que puedan entender con mayor profundidad las Escrituras. También pedirle que les cuide el fin de semana para que sea un fin de semana santo, agradable, de descanso, de renovación.
Y, pues emplazarles para el lunes y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.